muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana y cuidado. Este es el Sol de los Sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, don Cristian Cabrera, buen día para don Francisco Guillén Blandino, don Ray González y a toda la audiencia que nos sintoniza en este programa, su programa, El Sol de los Sábados, ustedes que nos hacen el favor de sintonizar con nosotros como cada sábado. Hoy es sábado 10 de enero, nuestro programa estelar de este año 2026, en donde les deseamos que sus metas, sus sueños, sus propósitos, sus éxitos sean promisorios de cara a los próximos 12 meses que se presentan en el calendario, en un tiempo que define si el éxito será o no parte de su cotidianidad o de su excepcionalidad, ¿no? La gente es, digamos, diariamente ordinaria y algunas veces excepcional, por lo que todos nosotros trabajamos por esos momentos de excepción, para que durante estos 12 meses del año 2026 puedan alegrarnos la vida, motivarnos, hacer de nosotros lo que tal vez en el año 2025 no pudimos ser. Yo, de mi parte, deseo que este año sea de prosperidad, de amplia prosperidad, de mucha certidumbre y de amplísima bendición para toda la gente que nos está escuchando en este primer programa del Sol de los Sábados del año 2026. Ojalá que este año, a diferencia del año pasado, que fue un poco tortuoso, yo pienso que el año pasado fue un poco de aguantar y el aguante a veces cansa y desgasta, ciertamente, y ojalá que este año sea un poco distinto, que la gente pueda tener pequeñas victorias, pequeños triunfos que nos permitan pues llevar a un punto en donde tal vez podamos derribar las murallas de Jericó, a las que según la Biblia hubo que darle siete vueltas. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Señores, hoy es 10 de enero. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, estamos como siempre a través de Telefuturo Canal 23 y por todas nuestras plataformas y medios, nuestro canal de YouTube, @RCC Media y nuestro portal de web, solfm.com. Todas las vías para que usted pueda permanecer con su programa El Sol de los Sábados, que como siempre está con usted. En este año, sobre todo 2026, insistimos en la posibilidad de que sea un año de amplísima bendición para toda la gente que nos sintoniza y para toda la gente que ha sido fiel a este programa. Saludamos a los demás programas, y lo digo porque en el caso del Sol de los Sábados nosotros nos practicamos la mezquindad. Nosotros somos el principal programa de la República Dominicana en nuestra categoría, el más escuchado, el más visto, pero también saludamos a los demás espacios de comunicación en donde la gente también puede escuchar las perspectivas distintas a las que nosotros planteamos aquí. Sin embargo, como ya hemos señalado, pues el Sol de los Sábados, como marcan las encuestas y como marcan los trabajos de investigación, es el programa de primer nivel, cada sábado en la República Dominicana y en el exterior para los dominicanos que viven allí. Así que nosotros nos sentimos profundamente agradecidos de que la gente
se despierte con nosotros, de que la gente decida escuchar los comentarios que nosotros hacemos, porque es una decisión. Mire, usted levantarse un sábado y poner 106.5 para escuchar los comentarios que nosotros hacemos, independientemente de la vinculación política que usted pueda tener o de la principalía moral que a usted le llame y que usted decida escucharnos a nosotros, a mí como coordinador de este espacio, mire, le agradecemos, de verdad le agradecemos, aunque no lo decimos de forma cotidiana, le agradecemos porque lo que los números señalan es que por mucho este programa es el de más audiencia en la nación de la República Dominicana. Pero igualmente saludamos a aquellos que levantan iniciativas de cara a los sábados, porque es todo un reto. Es todo un reto. Créanme a mí que lo es. Créanme a mí que lo es. Pero bueno, señores, hoy es sábado 10 de enero. Hablemos del primer tema. El primer tema de hoy es, sin duda alguna, el tema de Venezuela. Venezuela, que ha sido, desde algún punto de vista, se pudiera utilizar el término de intervención, aunque no ha sido por la fuerza ni militarmente hablando, ha existido una permanencia constante por parte de los Estados Unidos en el territorio venezolano. Definitivamente la extracción de Nicolás Maduro en el territorio venezolano ha significado pues una permanencia o una presencia por parte de los Estados Unidos en ese territorio. Y esa permanencia o esa presencia ha significado coyunturas políticas. Aquí no se puede hablar, o se podría más bien hablar, de Ortega y Gasset, ¿no? El hombre es él y sus circunstancias, y si no la salva a ellas, no se salva a él. Por lo que ha ocurrido con Delcy Rodríguez, que ha asumido como la presidenta encargada en funciones de la República Bolivariana de Venezuela, no, desde mi punto de vista no ha sido casualidad, ¿no? Sino causalidad. ¿Por qué? Porque las transiciones políticamente exitosas, sobre todo en América Latina y en el hemisferio occidental, las exitosas han sido encabezadas por proyectos de personas que han estado vinculados al régimen que se pretende superar. Me explico. Delcy Rodríguez parte del régimen que se pretende superar en Venezuela, que es el chavismo o el remanente, el vestigio del chavismo, porque yo me resisto a llamarle madurismo, porque una persona como Maduro no puede concitar una doctrina o un criterio colectivo para dirigir un país. Desde mi punto de vista, él no tiene capacidad de eso, desde mi punto de vista. Bueno, pero sí lo tuvo Chávez. Y bueno, ese criterio chavista que lo tenía Delcy Rodríguez, que en algún momento fue la canciller de Chávez y que luego lo fue Maduro, etcétera, y que estuvieron presentes aquí en la Cumbre de Río en el año 2008, cuando los presidentes de Colombia, Venezuela y el Ecuador tuvieron un encuentro de conciliación encabezado por el expresidente Leonel Fernández, en ese momento presidente de la República Dominicana. Pues a mí me parece que lo de Delcy no es coincidencia. Insisto, ¿cuál es la experiencia de los procesos exitosos de transición democráticamente hablando en el hemisferio occidental? El paradigmático, el que no admite ningún tipo de contradicción, es el de Adolfo Suárez en España. ¿Quién era Adolfo Suárez? Bueno, Adolfo Suárez era el secretario general de la Falange. ¿Qué era la Falange? El movimiento franquista en aquel momento, y luego también, o en ese mismo periodo, director de Radio Televisión Española, que muchos de nosotros y los que nos escuchan y nos ven también visualizan Radio Televisión Española, pues en ese momento lo era el director. Y digo que era el director y resalto esa etapa de su vida. ¿Por qué? Porque era el punto de propaganda. O era el punto de confluencia, porque ahora es muy fácil hacer propaganda o hacer o desarrollar las líneas discursivas o narrativas a través de los medios de comunicación. Ahora es muy sencillo.
Porque usted publica un mensaje, independientemente de cómo le vaya ese mensaje, si le va bien o mal, usted puede aportarle económicamente a ese mensaje, que es lo que se llama el advertising o la publicidad, ¿no? Y bueno, ese mensaje le llega a muchísima gente, que aunque esa gente no tenga un compromiso con ese mensaje, lo ve. Pero anteriormente eso no ocurría, o sea, usted lo que veía en Teleantilla, usted lo que veía en Telesistema, usted lo que veía en Radio Cadena Comercial, usted lo que veía en los canales tradicionales de la sociedad dominicana, en el Canal 5 o lo que fuesen, los canales tradicionales de la sociedad dominicana, era lo que usted tenía acceso como tipo de información y luego método de razonamiento, ¿no? En este caso ya eso no existe, por lo que digamos que estos actores tenían una serie de mecanismos o herramientas para poder comunicarse, ¿no? Para poder comunicarse, para poder entablar una conversación con la sociedad, cosa que no existía anteriormente. ¿Y por qué hablo de Venezuela? ¿Por qué hablo de Maduro? ¿Por qué hablo del relato? Porque desde mi punto de vista, lo que ocurrió, lo que venía ocurriendo desde la declaración de Maduro como prófugo de la justicia de los Estados Unidos hasta no su detención o su extracción, sino hasta que se le otorgó el Premio Nobel de Paz a María Corina Machado y que luego a ella se le retiró del territorio venezolano para posteriormente llevar a cabo todas estas acciones que han retirado a Maduro del territorio venezolano y que, como decía, las transiciones exitosas habían sido lideradas por personas vinculadas al régimen que se pretendía superar, como lo es en este caso Delcy Rodríguez y como lo podría haber sido Adolfo Suárez, que lideró la transición española. Ahora es muy halagüeño decir que Adolfo Suárez es el padre de la democracia española y que el aeropuerto de Barajas de Madrid se llama Adolfo Suárez y que bueno, que su hijo también fue miembro del Congreso Español, etcétera. Ahora es muy halagüeño, muy agradable señalarlo, pero hay que también decir que Adolfo Suárez fue el responsable de convencer a las Cortes franquistas de que votaran su propia disolución. Es decir, de que el Congreso franquista dijera, miren, nosotros mismos entendemos que hay que crear una nueva constitución de este régimen, ¿no? Que es un régimen constitucional parlamentario monárquico, como lo era en ese momento y como lo es ahora y como lo es en los Estados Unidos, como lo es en el Reino Unido, y que esa misma constitución le permitiera a actores tradicionales de la política española que estuvieron exiliados durante muchísimos años, como el Partido Socialista Obrero Español o como el Partido Comunista, volver al escenario y participar en unas elecciones democráticas. Bueno, lo mismo podría ocurrir en Venezuela. Un ejemplo menos agradable, pero igual de revelador como el español, que es paradigmático, que para mí fue un ejercicio de inteligencia política, bueno, es el ejemplo de la República Dominicana. Cuando se mata al tirano, al dictador, bien muerto, desde mi punto de vista, más que bien muerto, Trujillo, las primeras elecciones democráticas la gana el profesor Juan Bosch, referente inquebrantable de la moral política de la República Dominicana, y que luego es derrocado en el año 1963 en septiembre. Pero ¿qué ocurre? Viene un triunvirato. Sin embargo, a ese triunvirato la consecuencia que le sucede es una guerra civil. Y al momento de que ocurre la guerra civil, cuando la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, aprueba la intervención de las fuerzas panamericanas en la República Dominicana, esa aprobación es hecha efectiva en la 10ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, en donde el voto que decidió la legitimidad de esa intervención fue el voto del embajador de la República Dominicana que había sido designado por el triunvirato. Por el triunvirato. O sea que, para que la gente sepa. Y luego, la consecuencia también de eso fue una intervención por parte de los Estados Unidos de América. ¿Quién pudo de alguna manera traer la supuesta estabilidad autoritaria, cuestionada, sangrienta, sanguinaria, desde un punto de vista inclusive moralmente e ideológicamente cuestionable?
Bueno, Joaquín Balaguer. ¿Pero quién era Joaquín Balaguer? Una figura central del trujillismo. Porque aquí la gente medio se olvida de su historia, medio reniega de ella. Y al pensar que tal vez los últimos 10 años de Balaguer, del 86, del 84 al 94 hasta el 96, digamos que eran del 86 al 96, digamos que eran los últimos 10 años más relevantes de su mandato. Sin embargo, esos primeros 12 años fueron absolutamente sangrientos y autoritarios, aunque proclamaron la estabilidad económica en la República Dominicana. Por lo que nuestro país también tiene que hacer una profunda introspección, sabiendo que en el siglo XX, los últimos 50 años del siglo XX, es decir, del 50 al 2000, nosotros tuvimos más porcentaje, un mayor, pero por mucho, de autoritarismo y de dictadura que de democracia. Y eso es lo que nosotros hemos heredado. Y eso es lo que ha heredado la mayoría de los pueblos de América Latina. O sea, si usted visualiza lo que ha ocurrido, sobre todo con planes como el Cóndor, con las intervenciones que hubo en América del Sur, sobre todo en Chile, en Argentina, en el caso de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, en Argentina con Videla y con otra serie de dictadores, etcétera, usted se da cuenta que la América Latina, la América Latina, como la llamaría Mercedes Sosa, es una América Latina que en su siglo pasado duró más de medio siglo, más del 75% de su siglo, sometido a procesos en los que la gente no elegía a sus mandatarios, sino en donde las propias circunstancias de las sociedades eximían de la voluntad popular a quienes dictaban la mayoría. Muy buen día, don Francisco Guillén. Muy buenos días a nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez y a nuestros compañeros en cabina, a nuestro equipo técnico y a todo el pueblo dominicano. Contentos de estar nuevamente con ustedes, ya arrancando el año formalmente en Sol de los Sábados. Un año que promete bastante, Yuri. Y que va a cumplir. Porque porque nosotros empezó cumpliendo. Sí, empezó cumpliendo. Nosotros las promesas no nos agradan, etcétera, pero en fe lo que ya ocurrió y se va a manifestar. Bueno, empezó bastante intenso el año 2026 con todos estos acontecimientos. Qué bueno que iniciaste, Yuri, tu comentario preliminar, ¿verdad? El introito del programa, haciendo unos señalamientos sumamente relevantes sobre esta situación que viene ocurriendo y desarrollándose en Venezuela y en toda la región. Evidentemente, la situación venezolana ya dejó de ser un tema puramente y exclusivamente venezolano. No porque los demás países intentemos de alguna manera compartir el protagonismo de la situación que viven los hermanos venezolanos y de la situación de quiebra institucional que ya desde hace muchos años se ha venido produciendo en Venezuela, o lo que podría significar la incursión de los Estados Unidos en territorio venezolano, pero ciertamente Venezuela es un país que desde hace muchos años, décadas debería decirse, tiene una influencia importante en la región latinoamericana, tiene una gran cantidad de venezolanos que habitan y conviven en tierras patrias hermanas de Venezuela, incluyendo, por supuesto, la República Dominicana. Tiene una influencia tremenda en la región y evidentemente estas acciones acometidas por los Estados Unidos, que no estoy haciendo un juicio de valor con esto, aunque hemos resaltado en diferentes ocasiones que siempre abogaremos por los principios del derecho internacional, por la convivencia pacífica, por el diálogo multilateral, para la confraternidad entre los países y para la búsqueda de soluciones hacia la paz, hacia la eliminación de los conflictos, hacia la estabilidad política, económica y social de los pueblos, pues genera un impacto que nos concierne a todos.
que nos concierne a todos, y justamente quienes han podido ver las intervenciones de los distintos países en la pasada reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha podido ver cómo aún aquellos países que han dado muestras de júbilo o de solidaridad o de alegría de alguna manera por este primer intento importante de quiebre del régimen dictatorial que encabezaba Nicolás Maduro, pues también a la vez acompañaban esos comentarios, esas alocuciones con la preocupación, con las expresiones de preocupación por lo que este tipo de actuaciones unilaterales y de alguna manera o de muchas maneras transgresoras del orden del derecho internacional, del orden jurídico internacional vigente, pues podrían desencadenar en otros territorios, ante otras situaciones y en otros escenarios que no necesariamente van de la mano con lo que sí ha venido ocurriendo en Venezuela. De modo que es un tema que, aunque apenas está en desarrollo, muchos han entendido o han creído que la extracción de Nicolás Maduro pues ha sido de alguna manera el punto central de todo esto. El elixir. Exactamente. El gran acontecimiento de todo esto. Punto de inflexión. Pues la verdad es que fue un primer golpe importante al régimen dictatorial que encabezaba Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, hay otros acontecimientos que se podrían ir asomando en el transcurso de los días y de las semanas y que nos obligará a estar atentos, porque aunque la realidad venezolana debe ser únicamente protagonizada por los venezolanos, no menos cierto es que ya las potencias del antiguo mundo bipolar pues han estado muy atentas y muy proactivas con respecto a este tema, pero nosotros, como parte de una región que, como bien dijo el presidente Fernández, se ha caracterizado por ser una región históricamente de paz, pues también podríamos sentir los coletazos de algunas de estas acciones o de las consecuencias que se experimenten por las acciones que vengan y por las que recientemente han pasado. Dos aportes ahí, Francisco. La primera, que definitivamente la región de América Latina ha sido la única región que no ha estado en guerra durante su permanencia aquí en la Tierra. Claro. Ha sido la única región que nunca ha enfrentado conflictos bélicos ni enfrentamientos directos entre naciones. Multilaterales, sí, claro. ¿no? Multilaterales. Porque internamente sí, pero bueno, ok, pero tú puedes plantear un tema de guerrillas, que hubo una guerrilla en el Uruguay, que hubo una guerrilla en Colombia, etcétera, pero nunca ha ocurrido un enfrentamiento de origen o carácter bélico como ha ocurrido, por ejemplo, en Europa o en Medio Oriente. Claro. Y eso es lo que le ha permitido a que América Latina, pues, por ejemplo, nuestras banderas sean referentes de independencia y de identidad, a diferencia de Europa, en donde las banderas para muchos países son una referencia de guerra, por ejemplo, ¿no? Son una referencia de muerte para muchas familias. Cuando entienden o concitan la bandera de generación en generación, la entienden como un instrumento o como un símbolo de muerte, porque murió el abuelo, murió el tío, murió el primo, murió alguien que en honor a la bandera salió a defender la patria. En el caso latinoamericano eso no ocurre. Eso no ocurre. Y tal vez lo más cercano que nosotros pudimos haber tenido fue cuando hubo tropas dominicanas en Irak, por ejemplo, ¿no? en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, y que tal vez hubo algunas otras tropas en América Latina también en esos gobiernos en esos años. Pero no hay una relación de causalidad directa entre nuestros símbolos patrios con la defensa del territorio más allá de la independencia. No existe, ¿no? A diferencia de que sí existe, obviamente en Europa. Y un aporte también es que Europa, a diferencia nuestra, pues tiene un régimen distinto que se aglomera en virtud de la norma.
que es la Unión Europea. Nosotros como abogados, sabemos muy bien que inclusive hay maestrías y doctorados y formaciones en torno al derecho europeo, ¿no? O sea, se ha creado una corriente de pensamiento del derecho, de la doctrina jurídica, que solamente responde a la Unión Europea, porque el desarrollo de sus culturas y de sus sociedades han dependido en gran medida de una cultura jurídica que es la cultura jurídica europea. Por lo que en América Latina eso no existe. ¿Y por qué eso es importante? Porque en el caso europeo, aunque ellos no tienen un ejército de la Unión Europea, que desde mi punto de vista, según lo que plantea Donald Trump y lo que está planteando Estados Unidos, deberían tenerlo ahora para poder defenderse. Yo no apelo a la beligerancia, ni mucho menos a la vehemencia en el uso de la fuerza, pero según lo que Estados Unidos ahora pretende plantear de cara a su patio, que es como nos ha llamado a América Latina y como comúnmente, como históricamente nos ha entendido a nosotros, como su patio trasero, pues Europa debería generar algún tipo de convivencia que les permita a ellos poder tener una fuerza superior a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo esto que ha hecho Trump desmerita varias cosas. Desmerita la Unión Europea, desmerita el derecho internacional público, desmerita la ONU, desmerita la OEA y pone un poco en tela de juicio o en riesgo a China con respecto a Taiwán y pone en tela de juicio a Putin o a Rusia con respecto a Ucrania. Porque ahí, para mí, las preguntas primordiales son varias, pero el top 3, ¿no? Sería tal vez, ¿qué va a pasar con Venezuela a partir de ahora? ¿No? Porque Estados Unidos tiene una posición muy clara en torno al aspecto económico venezolano, porque Estados Unidos requiere sí o sí de apoyo económico, porque la productividad en Estados Unidos es precaria actualmente. Y para mí la acción de Trump en Venezuela es más una transacción económica que apelar a la democracia, desde mi punto de vista. No, Yuri, pero jamás. Trump no tiene ningún criterio de reivindicación democrática en ninguna sociedad. No, pero... y él lo demostró en Estados Unidos en sus propios ejemplos. Para mí lo que él está haciendo en Venezuela es una transacción económica que beneficia al repunte de la economía estadounidense. Pero jamás podría pensarse, creo que sería la afirmación o más interesada o más parcializada en ánimos de defenderlo, ¿verdad? O incluso la más naif. Sí. Naif, ingenua, como dicen los franceses. Decir sí. O creer que de alguna manera Estados Unidos entró a Venezuela a buscar el restablecimiento de las instituciones democráticas. Esto de ninguna manera se puede sustentar. El propósito de Estados Unidos en Venezuela no es el restablecimiento de las instituciones democráticas. No es la devolución de los derechos humanos ni los derechos fundamentales. No es la extracción de Nicolás Maduro por haber sido un dictador, un violador de derechos fundamentales, un político que se autoimpuso de manera fraudulenta a partir de las elecciones del 28 de julio del 2024, del 2025. Esa no es la carta de ruta de los Estados Unidos en Venezuela, y nunca lo ha sido. Tan pronto se llevó a cabo la operación de extracción de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, el pasado 3 de enero, Donald Trump emitió varios comunicados, varios mensajes por su red social. ¿Cómo se llama la red social de él? Truth. Social Truth. Ajá, Truth Social. Truth Social. ¿Verdad social o algo así? Y salió a dar el frente. Y dando el frente, Donald Trump dijo varias cosas. Pero la palabra que resonó como eco de tambora en un cuarto cerrado fue
Petróleo. Fue petróleo. ¿Cómo eco de tambora, Fran? Claro, métete en un cuarto cerrado y empieza a sonar la tambora. Eso hace un eco tremendo. Y del discurso de Donald Trump, el retumbe que salía era la palabra petróleo, repetitivamente. Bueno, sí, también vamos a hablar de violencia y de violación a los derechos humanos y de un régimen dictatorial y de que no reconocemos al presidente. Todo eso es ornamento. La misión de Estados Unidos en Venezuela es una misión de tipo económica, estratégica y de suministro. Y en eso hay que estar claros. Y decía yo en un momento, después de la extracción de Maduro y de la incursión de Estados Unidos en Venezuela, que no es para nada incompatible, no es incongruente, cualquier persona, saber que hubo una incursión ilegal desde el punto de vista de los principios y normas del derecho internacional. La actuación de los Estados Unidos en Venezuela fue contraria a las normas y principios del derecho internacional. Pero saber eso no es incompatible con uno sentirse de alguna manera satisfecho, regocijado, contento por el reavivamiento de la esperanza de muchos venezolanos y venezolanas que no le veían fin, que no le veían límite, que no le veían término a la autoimposición del madurismo en Venezuela, que no se sentían de ninguna manera capacitados, que no están capacitados de brindarle a sus familias el sustento diario. Un país rico en recursos naturales, recursos de los cuales no se podía aprovechar su población. Millones de personas que han tenido que ser desplazadas, que han sido desplazadas de su territorio nativo de Venezuela. Se habla de que es la segunda ola de desplazamientos e inmigración más grande de la historia reciente de la humanidad luego de la de Siria. Bueno, es el éxodo exacto más grande puede ser. El éxodo más grande. Lo que pasa es que éxodo puede sonar hasta bíblicamente interesante. Bueno, es el desplazamiento forzoso de tu territorio. Gente que quizás había heredado o había podido adquirir un apartamentico, una casita en algún lugar rural que tenía su vehículo, que tuvieron que abandonarlo todo. Y uno no puede sino sentir el soplo de ese alivio, de ese sentimiento, de alguna forma de esperanza, porque no es que se ha restablecido ningún orden institucional en Venezuela aún, pero se reavivó esa esperanza, ese deseo, esa posibilidad. De modo que, vuelvo con la idea central, y es que no es incompatible, sentirse alegre por los venezolanos y venezolanas, al mismo tiempo que reconocer racionalmente que el derecho internacional de ninguna manera avala, que los mecanismos de solución de conflictos internacionales no avalan, que los organismos multilaterales creados a tales efectos no avalan la incursión de los Estados Unidos en Venezuela. Eso no es incongruente, no es incompatible. Podemos sentirnos emocionalmente contentos por esto y racionalmente preocupados por lo otro, entendiendo los riesgos que se asumen. Pero ustedes saben algo, mientras nosotros teorizamos aquí sobre riesgos, los venezolanos, por la mitad de lo que ocurrió el 3 de enero y por una cuarta parte de lo que va a ocurrir ahora, hubiesen cedido mucho más que derecho internacional e incluso mucho más que petróleo. Sí, pero... Porque así lo han expresado, no lo estoy diciendo yo. No, pero el criterio no puede ser emocional, ¿no? No.
No, el criterio pero no dejamos, Yuri, no emocional. dejamos de ser personas. Ya está bien. Y emocionalmente tenemos, y emocionalmente. Ese es el problema que tenemos. Y emocionalmente tenemos derecho a sentir. Está bien. Y racionalmente tenemos derecho a opinar. No, pero ese es el problema que tenemos, porque con razón tenemos un Congreso, por ejemplo, de la República Dominicana tan malo como el que tenemos. Lo que pasa es que somos diferentes. Ya. Somos diferentes. Porque el Congreso y la política exterior de la República Dominicana es una cosa. Ya, pero porque la gente yo como persona soy otra. No, claro, estoy de acuerdo completamente, pero porque la gente vota de forma emocional cuando se enfrenta ante una urna y entonces ahora dice que le pidieron prestado hasta los regalos de Reyes. Me pidieron prestado hasta los regalos de Reyes. Sí, pero es que tú votaste por esos congresistas, papá. ¿Tú entiendes? Tú votaste por ellos. Entonces, si tú votaste por ellos, tienes que aceptar que hayan 401,000 millones de pesos pedidos en préstamo en bono. ¿Tú entiendes? Tienes que aceptarlo. Sí, pero si vemos... Entonces, porque la gente no se puede eximir, ni se puede eximir a la ciudadanía que votó masivamente por esos congresistas de su responsabilidad. No, cómaselo con yuca. Pero tú estás hablando del mismo partido que está gobernando, que emitió un comunicado que es una porquería de comunicado sobre Venezuela, tibio, poco estratégico. No, porque y completamente vacío de contenido. No es tibio, no. Es que ese comunicado es tibio. No. Es que la genuflexión en la política diplomática que llevaba la República Dominicana ante Estados Unidos va a aumentar ahora mismo. Acuérdate en China exageradamente genuflexo va a ser la política diplomática de la República Dominicana. Va a ser. No. Exageradamente, digo, ya ha sido genuflexo, pero va a ser exageradamente genuflexa. La Relaciones Internacionales acuérdate que está en China. Claro. Si no, analízalo de la siguiente manera. ¿Por qué? Sí, para que la gente lo sepa. Déjame para que la razón, Yuri. Pero ¿cuál es el único ministro desde el agosto del 2020? El único ministro. No, hay dos ministros que no lo han movido del 2020. ¿Cuáles son? El canciller y David Collado. Bueno. Los únicos dos. Está bien. Lo que pasa es que David es el superministro. Bueno, está bien. Okay. El ministro de los ministros normales, de los mortales. Sí, de los mortales. Que no han movido desde agosto del 2020. Se llama Roberto Álvarez. ¿Por qué será? Si el presidente del PRM quería ser canciller, ¿por qué será? Y supuestamente Ito Bisonó también, y como él ha venido trabajando para ser canciller, lo mandaron para vivienda, a poner techo de zinc, ¿cómo así? a construir letrinas en los campos, a construir algunos hospitales. Él va a hacer un gran trabajo en vivienda, él va a hacer un gran trabajo, pero... Iba a hacer un análisis, pero ya no lo va a hacer. Espérate, él va a hacer un gran trabajo en vivienda, pero él realmente ha venido desarrollando una labor internacional y nacional para ser canciller. No, pero con esa introducción yo no quisiera hacer... No, pero él va a tener que trabajar en vivienda. Carlos Bonilla lo estaba haciendo también y lo hizo muy bien. ¿Cuál es el problema con eso? Lo que pasa es que no es lo mismo tú tienes que ponerte una bota y una camisita de esa para irte a chequear viviendas sociales. No voy a asumir juicio de valor contra ninguno de ellos. En favor de ninguno de ellos. No, yo tengo más esperanza que los venezolanos. Pues eso es demasiado. Ya eso es sueño ya. Decía Calderón de la Barca, los sueños son. Pero volviendo, Roberto Álvarez. ¿Por qué Roberto Álvarez, que no es una figura política de peso, pero es un diplomático de carrera, quizás uno de los mejores formados de la República Dominicana? Fue embajador ante la OEA cuando ¿Por qué ha sido el ministro superviviente? Que ha sobrevivido a los embates, a los ataques, a las coyunturas. Porque sabe cómo se maneja Washington. El único de los ministros que es el que Washington quiere. También, las dos cosas. ¿Puede ser? Yo diría que las dos cosas, porque es el único de los ministros actuales y de los actores preponderantes del Partido Revolucionario Moderno que tiene conocimiento de cómo Washington se maneja. Y Washington prefiere un conocido que uno por conocer, y no voy a colocar adjetivos calificativos en esa frase que regularmente se colocan. Sí, regularmente se colocan, pero no lo voy a colocar. Pero tú viniste muy moderado, tú no quieres emitir ningún adjetivo. Si no le pones los adjetivos. No se lo voy a colocar porque no tiene sentido, independientemente de la política exterior, porque ¿quién es el jefe de la política exterior según la Constitución de la República? El presidente de la República. El presidente de la República. Eso fue una porquería de comunicado, hermano. Bueno, pero definitivamente, pero ¿cómo ha sido? Pero tú lo del PRM, pero ¿cómo gubernamental. Pero como ha sido la política diplomática del gobierno también, que sobre ha sido... el tema de Venezuela. Sí, claro. El comunicado del gobierno, que básicamente... ¿Te pareció bien? No, que le pregunto a él cuál de los el comunicado del gobierno que básicamente remite a la declaración de Santo Domingo que se emitió aquí
sobre las elecciones. No se refirió a la incursión de Estados Unidos en Venezuela. Bueno, pero ¿cómo se va a referir si los aeropuertos dominicanos se convirtieron en almacenes de ese proceso? Y tampoco se refirieron a la caída del régimen o a la captura de Maduro. La verdad es que fue un comunicado muy tibio. Se pusieron a mentirle diciendo que por ejemplo, que de aquí no salieron aeronaves, cuando fue de aquí que salió parte de los helicópteros que se utilizaron en la expedición, bueno, en la como extracción. Tal vez aquí no hay extraditado por droga, tal vez aquí no hay. Pero bueno, señores, a propósito de que todos los legisladores en el Congreso y en el Poder Ejecutivo y en el Poder Municipal. Eso es parte de mi comentario. Tal vez no hay extraditado por droga. De legisladores, ¿qué fue lo que le dio a Pacheco ayer? Oye, Pacheco estuvo duro ayer. Oye, qué duro, Pacheco. Ese congreso estuvo interesante, porque ahí se regó todo el mundo. Pero muy a propósito de los cambios del presidente, algunos que entienden que estuvieron bien. Pacheco, un diputado que se dio un humo. Eso mismo, hubo otro que utilizó improperios. No, pero no dijo porque quitaron al Inver, dijo porque retiraron la mafia de agricultura. Que tenían el HDP de fulano de tal, que no sé quién es, que mencionó, claro, y al Inver Cruz. ¿Y a quién mencionó? Creo que un tal Alejandro, algo así, no sé, no lo conozco, no, la verdad es que no sé. Pero él estaba muy contento. Ahora, la declaración política de Pacheco ayer fue fuerte, ¿eh? Sí. Yo te voy a decir algo, yo puedo estar de acuerdo o no con cosas que haga este gobierno. Ahora, te puedo decir a ti que lo que hizo Pacheco ayer fue un acto político de preponderancia y que nosotros, de mi parte, tengo que respetar. ¿Por quién lo hizo? Yo no sé por quién lo hizo, pero tengo que respetarlo. Porque que Pacheco... ¿No fueron tanto cambio, Yuri? Bueno, pero que Pacheco diga... No, porque parece que no es arriba. Parece que no es arriba. Parece que es abajo. Usted es mi líder, pues yo no lo entiendo. Y que se lo había dicho el día anterior. Usted es mi líder, pero yo no lo entiendo. Óyeme, hay que tomárselo en serio. Esa discusión interna será parte de los cambios que se frenaron, porque faltan. Claro. Faltan. Claro. ¿Se habrán frenado por esa de los que se hicieron y se frenaron. Mira, desde el punto de vista de lo que hicieron y se frenaron. Alfredo Pacheco debe ser uno de los políticos más limados desde el punto de vista... De lo más sagaz que hay. Sagaz es la palabra. Políticamente hablando. Sagaz. Así es un político sagaz que ha permanecido siendo oficialismo, siendo oposición. Cuando ha tenido que ser presidente de la Cámara lo ha sido por muchísimo tiempo. Cuando ha tenido que estar en su curul sentado, ha estado sentado por mucho tiempo. No ha aspirado, se ha redimido ese tipo. Óigame bien. Vaca. Y fíjense que en los últimos meses, durante el 2025, pero en los últimos meses sobre todo, ya se han dado algunas palabras de parte de Alfredo Pacheco hacia el presidente de la República, hacia decisiones del Palacio Nacional, donde él ha dejado muy clara su postura, y eso es un mensaje claro, porque si hay un político de este país en el PRM que conoce a su dirigencia media y a la base y conoce muy bien radiográficamente ese partido, es Alfredo Pacheco. De modo que esas afirmaciones tan contundentes de él en el día de ayer pueden estar reflejando un sentimiento importante, no solo de Alfredo Pacheco, sino de una parte del PRM. Pero vamos a escuchar lo que él dijo. Vamos a escuchar lo que dijo Alfredo. Todavía no lo tenemos. Bueno, lo tenemos en breve en la producción. Lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, don Alfredo Pacheco, que ha estado aquí con nosotros en El Sol de los Sábados. Tiene mucho que no viene, ¿eh? Bueno, pero debería volver, y sobre todo a propósito de esta declaración, y como está empezando el año 2026, porque a mí me agradaría escuchar lo que tiene Pacheco para decir de cara a la coyuntura política dominicana, no del PRM, porque el PRM, bueno, se pudiera pensar a quién él apoya o no apoya, tal. Eso es, a veces hasta un poco me da la ganario, pero me gustaría saber lo que Alfredo Pacheco tiene para pensar de este año 2026 en tanto a los criterios políticos de los partidos de la República Dominicana, porque sería muy aleccionador y sobre todo revelador para la audiencia. Ojalá pueda estar con nosotros, Sí, porque ahí hay en este caso, hay una particularidad. Estamos hablando de Pacheco, que es uno de los candidatos a la Secretaría General del PRM. No, es el candidato. Es uno, porque ahí no se ha definido como la cosa. Bueno, pero es que ya vamos a una cosa, y vamos a jugárnosla aquí. Gloria Reyes desarticulada. ¿Desarticulada, no, ministra de la Mujer? Bueno, pues está desarticulada entonces. Precisamente. ¿Cómo que desarticulada? La subieron de cargo y la bajaron de control. Está desarticulada. Claro, está desarticulada.
El proyecto de Yayo está desarticulado. Bueno, pero eso le conviene a Gloria. Si tú lo ves. En la Secretaría General, ¿tú claro, crees? pues Sí. si tú apelas a la neutralidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú apelas a la neutralidad, te conviene tener una persona ahí con condiciones de neutralidad. Ok. Que ya no tenga intereses necesariamente O sea, tú lo que en una aspiración política. Tú lo que dice Yuri es que a Gloria y a Yayo los ascendieron, pero les quitaron, digamos, capacidad de maniobra. Definitivamente, pero es que el proyecto político de Yayo está desarticulado. Completamente desarticulado. Yo no lo vería Desde mi desarticulado. punto de vista. Pero Quizás- David es ministro. quizás- David quizás. es ministro. Y todo lo que nombraron favorecen en un 60-70% el proyecto de David. Por ejemplo. Y desfavorecen a Carolina y desfavorecen a Yayo. Ahora habilitaron Por ejemplo. completamente a Peñaguaba para que salga ese Pero campaña. espérate, por Bueno, ejemplo. Pero qué bueno. Él es un líder. Perdieron. Él es un líder. Por ejemplo. Pero no es un líder. Está bien, Peñaguaba no es un líder. pero ¿por qué tú me dices lo de David, por ejemplo? ¿Eh? ¿A quiénes colocaron allí que son de David? Porque los movimientos que yo vi... No me volé ese tema. Ah, va a ser exacto. los movimientos que yo vi fue... En agricultura dejaron a un hipólitista. Porque quien designaron es de la gente de Hipólito. Entonces, no hubo movimiento ahí. No hay noticia, buena noticia. No se lo quitaron a Hipólito, pero ya Limber no aguantaba más. No, es que eso era Mire, un teníamos, que cohete estaba no, fuera de y control. teníamos 3 años corridos diciendo. Era un casco y chaleco que lo íbamos a tener. Ok, tenemos el video, Cristian. mira. Ok, vamos a escuchar lo que dijo Pacheco. Analizamos aquí lo que hay. Adelante. Y yo estoy de acuerdo con todos los cambios que ha hecho el ciudadano presidente de la República, mi líder, el compañero Luis Abinader, es que en nombre de esos cambios se persigan a compañeritos de la base del partido para satisfacer egos de funcionarios que son arribistas porque están en todos los gobiernos y se hacen los imprescindibles y entonces vienen a obrar contra lo que ayudaron a construir ese gobierno. Y en todos los gobiernos esos arribistas vienen y se suben y se encaraman y entonces vienen a obrar. Y después, y aquí hay partidos que lo saben, cuando esos partidos entran en dificultades, marcan distancia de esos partidos. ¿Y quiénes son los que salimos a defender a los partidos? Los mismos compañeritos que hoy resultan golpeados con este tipo de situación. Entonces yo no puedo quedarme callado. Yo no puedo quedarme sin levantar mi voz, porque eso a mí me duele. Yo me he preparado, he trabajado arduamente, he sido un cuadro político, pero también me he preparado para desempeñar bien mi función. Y qué bueno que a mí se me reconoce, pero entonces un compañerito, porque no tiene nombre, porque no tiene un apellido, porque no es amigo de un arribita de eso, que vienen a hacerse los imprescindibles ante un presidente de la República que tal vez está en un estado de desesperación y buscando una buena gestión de su gobierno, y viene a poner condiciones que le vuelen la cabeza a pobre compañerito del partido, que por demás tienen las capacidades. El día. Son afirmaciones contundentes, la del Mira, presidente de la ustedes se Cámara. preocuparon. Y quiero empezar con lo siguiente. Lo único que yo quiero decir, lo único que yo quiero decir es que felicito a Alfredo Pacheco, lo felicito. Muy bien, pero Coño, de los pocos políticos que tiene el PRM, Dios mío. Lo felicito. Pero ustedes salen Politicazo, ustedes coño. salen a decir que está bien porque él está haciendo una crítica No, al gobierno. no por eso, no por eso no. Porque él lo ha hecho ya anteriormente. Pero por eso que lo digo. Anteriormente lo ha hecho. Entonces tiene una conducta que es coherente. Pacheco tiene una conducta que es coherente. sí, pero si lo hubiese hecho un PLDista, ustedes le dicen que se sublevaron Qué y maldita que no se Por somete a eso la que Estamos hablando de disciplina. política aquí. Está no bien, estamos está hablando bien. aquí Yo de- te entiendo y comparto lo que tú estás Qué diciendo. vaina. Yo te entiendo y comparto lo que tú estás diciendo porque, sobre todo porque Pacheco es un político de convicciones y las plantea sin ningún temor.
En eso lo comparto. Porque es un actor político del sistema. También, pero lo que yo te acabo de decir no deja de tener razón también. Lo que pasa es que las disciplinas son distintas según la organización política. Digo que lo tiene, pero... Eso hay que reconocerlo. Ahora, lo que veo principalmente de estas afirmaciones tan contundentes de Pacheco, más que una crítica a los nombramientos, que la hay, no subyacente, la hay clara, es sobre todo a lo que están haciendo los nuevos incumbentes. Él está hablando del despido, de la desvinculación de compañeros de la base, de compañeros medios, de las instituciones donde están llegando los nuevos incumbentes, y al decirles arribistas, él evidentemente está hablando de los que no forman parte de la dirigencia del PRM. Ahora que ustedes se están yendo por la rama. Para mí. Dígalo, Cristian. El problema de toda esa declaración no está en el problema interno del PRM. En el tema de que si nombraron a fulano y cuando nombraron a fulano se llevaron a 10 compañeritos, el problema no está ahí. Lo que Pacheco está diciendo es que el gobierno está descojonado y él lo está confirmando. Es que el presidente quizás está desesperado en un ejercicio por hacer un buen gobierno. El que está haciendo un buen gobierno en un estado, no se desespera. Dice, en un estado de desesperación. Oye, el que está haciendo un buen gobierno no se desespera. El que se desespera es el que necesita acciones rápidas que puedan cortar alguna hemorragia, alguna situación que afecta, en este caso, a un colectivo que asume el rol de administración del Estado frente a un escenario donde, queda por medio 2 años y medio, donde hay que tomar decisiones, donde hay que hacer una política que por lo menos dé legitimidad al gobierno, porque al final de cuentas, el ejercicio público es una transacción constante de legitimidad frente a la población. Correcto. La decisión que tomas tiene que ser de alguna manera validada por la población. Que dice, no, que cada 4 años que se ejerce democracia. No, también se ejerce democracia porque cuando se prende un barrio, usted lo que está diciendo es que en ese barrio donde no se le está dando energía eléctrica o no se le está dando agua, no hay legitimidad para ese gobierno. Y esa autoridad pierde. Entonces, Pacheco lo que está diciendo ahí, el presidente está desesperado. Y en la desesperación ha comenzado a buscar gente. Pero sin llanto. Ha comenzado a buscar gente que tenga, quizás, que entienda él que tiene la condición para operar. Entonces, en esa operación nos lleva a nosotros mismos. Ahí está el otro mensaje subyacente. Ahí se está reconociendo que carecen de talentos y de capacidades necesarias en el PRM para poder cumplir con las tareas y las funciones públicas que demandan las instituciones del día de hoy. Parece que carecen, porque lo que dice Pacheco es que están sacrificando a los compañeritos de la base, sí, pero Pacheco, que desconocemos si tienen el criterio suficiente como para ocupar los cargos que el presidente ha nombrado. Bueno, Pacheco no lo dijo, pero con la calidad... Con la calidad disminuida de los servicios públicos, evidentemente, esa capacidad ante la de juicio. Bueno, tenemos en la línea telefónica al diputado Eugenio Cedeño, único en su clase y especie. Diputado, buen día. Buen día. Un placer estar con ustedes. Gracias por la distinción. Muchas gracias, diputado, por estar en su programa. Por estar con nosotros. Es un honor que esté con nosotros aquí en El Sol de los Sábados. Yuri Enrique Rodríguez de este lado. Diputado, su parecer sobre las declaraciones que ha dado el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en virtud de las remociones y recolocaciones que ha hecho el presidente de la República en el tren gubernamental. Bueno, mire, yo soy un defensor de los derechos de los militantes del partido a participar en el gobierno que ellos ayudaron a parir, que ellos hicieron nacer, que ellos crearon. El militante de un partido, cuando trabaja en un partido, es para llegar al poder, a gobernar conjuntamente con sus líderes. Y eso es justo, que participen y que no sean desvinculados por caprichos ni por maldad, y que el modo de ascender en la administración pública es en base a méritos, ¿verdad? Y uno de los principales méritos para acceder a la administración pública en República Dominicana, un estado donde el clientelismo impera en muchos espacios, es haber participado en ese partido político. Eso es parte del botín de guerra, de haber luchado la guerra política. Y es un abuso sacar a los militantes de un partido de manera caprichosa. Pero, no obstante a ello, todos los administradores y los directores generales y los ministros tienen sus propios equipos de trabajo que le acompañan cuando llegan a una función. Yayo, que fue removido de aduana, se lleva de aduana
una gran cantidad de técnicos que siempre le han acompañado, que son gente de su confianza, se lo lleva al Ministerio de Industria y Comercio ahora. Y Tobiso no, de Industria y Comercio, que ahora fue para el Ministerio de la Vivienda, se lleva a sus técnicos también, varios, y los remueve y los lleva para allá. ¿Y qué tiene que hacer? Quitar gente de allá para poner su equipo político, su equipo de trabajo, de confianza, y que él conoce, y que él ha formado también, y lo va a formar, y gente de su espacio, para trabajar conjuntamente con ellos. Eso es normal. O dígame si es así o no. Así. Sí, así. Eso es así. Cuando se fue Bonilla ahora, del Ministerio de la Vivienda, antes de irse, él le dijo a toda su gente, miren, yo me voy, prepárense. ¿Tú te quieres quedar? Sí, pues déjame hablar con el que viene para acá para que me te deje a ti aquí. Y se lo dejan. Pero el barrendero no se va. El portero no se va. La secretaria no se va. Se van algunos técnicos que hay que quitarlo. Eso es normal. Eso es normal. Y los cargos de confianza, Lo que yo critico de hecho es que el presidente de la Cámara de Diputados, en una actitud, yo diría, irreverente y hasta abusiva con el propio presidente de la República, se refiriera a que el presidente acorralado y desesperado. ¿Quién le dijo a usted que el presidente está acorralado y desesperado por nada? El presidente está haciendo lo correcto, que está poniendo las fichas que él quiere poner en diferentes puntos, y eso es parte de su prerrogativa como presidente de la República, ¿verdad? Que no lo entiendo, presidente. El presidente no está votando a nadie. Y en el área económica de recaudatoria, como aduana, Banco Central, impuestos internos, son puestos que los presidentes de la República los tienen reservados por encima de lo que son las militancias políticas, porque la articulación económica de un Estado no se pone en juego en politiquería ni en clientelismo político. Si no, pregúntese por qué razón usted tiene al Bisu, al gobernador del Banco Central, que fue gobernador del Banco Central en el gobierno del PLD, de Danilo, de Leonel, de Balaguer, de Hipólito, de todo el mundo. Dígame si no es así. Sí. Eso no es un compañero, tú no puedes dar el Banco Central a un compañero político por el hecho de que es un compañero. Cuando es un compañero y tiene la capacidad, ok, está bien, pero eso no. Yo lo que cuestiono también ahí es que el presidente de la Cámara de Diputados aproveche el espacio de la presidencia de la Cámara de Diputados para hacer denuncias que son simpáticas a los dirigentes, a los militantes políticos, pero usted está también aprovechando un espacio que usted no debe utilizarlo para eso. La presidencia de la Cámara de Diputados es para dirigir la conformación de las leyes, un espacio de representación general de la nación completa. Y usted puede convocar una rueda de prensa en el Hotel Lina si quiere. La convoca en el partido, la convoca en un salón de la Cámara de Diputados afuera, como hablamos de diputados en los pasillos, los temas políticos, partidarios. ¿Dónde que lo hablamos nosotros? Pero si fíjense que ellos cogen la curul para enarbolar un problema interno que las romanas me votaron a un dirigente, me llama la atención, ¿sí o no? Claro. El primero que demanda callar es él. Entonces el presidente de la Cámara de Diputados tiene que saber cuáles son los espacios que le cogen este tipo de cosas que tienen que ver con la política interna del partido, que él es parte integral de esa política interna de ese partido. Y hoy el presidente utiliza ese espacio. Yo quiero una cosa, el presidente de la Cámara tuvo 15 minutos hablando. Calcúleme usted cuánto le cuesta un minuto a la Cámara de Diputados. De una inversión, de un presupuesto de 5,000 millones de pesos al año que tiene, divídamelo en 150 días de trabajo, los 5,000 millones, y luego lleve eso a 4 horas de trabajo, para que usted vea que el presidente de la Cámara de Diputados ayer invirtió alrededor de 1,5 millones de pesos de la Cámara de Diputados en esas declaraciones desde su poltrona de presidente de la Cámara. Diputado Cedeño, saludos. Es muy legítimo que él defiende el derecho de los militantes, que yo lo defiendo. Lo defiendo más que él, ese derecho de los militantes. Diputado Cedeño. Pero cada cual en su espacio, cada cosa en su lugar. Que además usted como presidente de la Cámara de Diputados tiene que ser un hombre de Estado y no puede estar diciendo que habló usted con el presidente, que son infidencias. Si yo hablo con el presidente de un tema en privado, por teléfono o en su despacho, yo no tengo que aprovechar un escenario como ese, ni una cuestión como esa de política interna, político partidaria, para venir también a expresar que hablé con el presidente de eso. No, así no. Diputado Cedeño, saludos. Francisco Guillén por aquí. Sí. Una pregunta, diputado. ¿No cree usted que el presidente de la Cámara, como
como uno de los líderes políticos del PRM, ¿verdad? Al igual que lo es usted también, que tienen una trayectoria histórica dentro del partido, está apelando también a la gobernabilidad desde el punto de vista de lo que podría generar la inconformidad de las bases y la dirigencia media del partido con estos cambios. Sí, yo me inscribo en que cuando tú defiendes a los militantes, y yo defiendo a los militantes, está ayudando a la cohesión interna, pero tiene que ver, cuando yo abro la boca frente a la oposición y frente a ese escenario, y yo provoco un ruido yo mismo con eso, que entonces al final a la postre le hace daño al partido y nos pone nosotros vulnerables ante el PLD y vulnerables ante la fuerza del pueblo, y nos hace ver como locos viejos, y la gente entonces dice, este partido hay que sacarlo del poder porque son un paquete de locos viejos. No, pero no va a ser por eso, diputado. Y la discusión misma no genera eso, Eugenio. La discusión pública sobre ese tema de contradicción no genera esa percepción. Claro que eso es esa percepción. Entonces, si yo soy un líder, estoy adentro, como está Pacheco, que está en la tripa del monstruo, en las entrañas del monstruo, vamos a llamarlo así, ¿verdad que sí? Entonces yo llamo al presidente y hablo solo con él, y digo, llame a ese ministro que está ahí haciendo disparate, ¿verdad? Y llamo a Parisa, y llamo al secretario general, y hago que de manera interna se maneje ese tema sin hacer un ruido que le dé leña al PLD para que no dé palo a nosotros y a la fuerza del pueblo, porque eso también eso le hace daño al partido y le hace daño a los militantes. Si usted con sus actuaciones provoca que salgamos del poder mañana, es peor que salga un compañero de un cargo público, que sacamos todo por exabrutos nuestros. Ustedes tienen escuchado a mí discutiendo y siendo boca dura con temas de institucionalidad, con temas filosóficos, con temas jurídicos, pero ustedes han escuchado a Eugenio Cedeño con un tema que afecta al partido, de manera directa con un partido. Diputado, que afecta al gobierno y que cuestiona al presidente. Diputado Cedeño, una pregunta. ¿Veremos a Eugenio Cedeño como presidente de la Cámara de Diputados? Mire, es una prerrogativa del presidente de la República, que yo ni lo pido ni lo groseo, pero no actúo pensando que el presidente, porque yo soy incómodo. Del presidente de la República, Cedeño. Yo del pleno de la Cámara. Muchas veces lo ven como un peligro. Y eso no es otro poder del Estado. ¿Cómo es? ¿O ustedes entregaron eso al Poder Ejecutivo oficialmente? No, mire, en los organismos y en la estructura del partido nuestro se establece que la presidencia de las cámaras la sugiere la comisión ejecutiva del partido, el órgano superior de mando del partido. Entonces el presidente es el líder número 1 del partido y el jefe de la administración pública. Dígame un líder más grande que le viene de aquí. Dígame uno. No, pero él es el presidente de la República, no puede haber otro. Entonces, no se hagan ustedes los tontos y sepan ustedes que decidir el presidente de la Cámara de Diputados, la comisión ejecutiva, el presidente dice, yo entiendo y quiero que el presidente sea Eugenio Cedeño. Mire, verdad de Dios, no habrá uno que le vote en contra ahí. Entonces, para ser presidente de la Cámara o del Senado, aquí hay que ir del presidente y ser santificado por él. Pacheco está ahí porque lo puso el presidente. El vocero está ahí porque el presidente de la República quiere que sea el vocero. Porque fue lo que me dijeron a mí cuando tenía vocero. No, el presidente no quiere que tú estés ahí. Es una oportunidad. ¿Y a quién quiere el presidente? A Julito Fulcar, porque acaban de sacarle al hermano de educación y no vamos a permitir sacar a Julito Fulcar y que digan, le están dando Luisazo a los Fulcares. Cedeño, deje esa aspiración, que ese cargo el presidente quiere ahí de este vocero. Y yo dije, no más con eso. ¿Verdad? Ustedes saben que aquí en este país el PLD se juntaba a Danilo Medina con 2 o 3 ministros. ¿Y quién va a poner presidente? A Valentín ahí, a ver, 4 años. Es un cargo que de los presidentes de la República, hermano, ustedes lo saben. Ahora, diputado, la verdad que, mire, desde el punto de vista político, nosotros le reconocemos a usted su hidalguía, porque lo que usted ha enfrentado tanto en su provincia como en la Cámara de Diputados es honorable lo que usted ha hecho. Gracias. Independientemente de que uno comparta o no sus planteamientos, pero ha sido de hidalguía. Imagínate, cuando la gente confronta, se divide el mundo en dos, un grupo que se ofende y otro grupo que te aplaude, que te apoya. Sí, es. Y uno no puede estar pensando, déjame ver quiénes van a estar en contra. No, uno plantea su
su punto de vista. Finalmente, Francisco Guillén. Diputado, pues dividamos el PRM en dos y veamos quiénes están a favor de Eugenio Cedeño a la presidencia de la Cámara y quién no. No, la presidencia de la Cámara yo no creo que haya una gente que le levante la voz para decir, yo aspiro a presidente. Primero, para usted querer ser presidente de la Cámara de Diputados o del Senado, hay 2 vías para lograrlo. O hacer una rebelión interna en la Cámara, que un grupo de diputados digan, no creemos la imposición, o no vamos a respetar la decisión de la Comisión Ejecutiva. Eso pasó con los PRDistas y los reformistas, diputados. El voto lo damos nosotros. Pacheco fue producto de Pacheco fue producto de eso, diputado, eso pasó. La obediencia política impone que si el partido decidió que el presidente va a ser fulano, se pone esa persona. Sí. Yo me encantaría ser presidente de la Cámara de Diputados. Esa era la respuesta, diputado. Esa era la respuesta. Ahí está. Tirando para eso, que primero los compañeros diputados no se van a poner de acuerdo conmigo para que hagamos una disidencia. Y yo veo muy difícil, no es que lo veo difícil, como que no acaricio la idea de que a mí el presidente fácilmente me escoja. Aunque si me escoge yo no le voy a fallar, ni le voy a hacer un show ahí nunca en la vida. Qué bueno que desayunó temprano, diputado. Diputado Eugenio Cedeño con nosotros en el Sol de los Sábados. Diputado, agradecidísimos y honrados de que usted haya compartido esta mañana con nosotros. Lo que yo quiero ser, si me dan la oportunidad a la militancia, me gustaría ser el secretario general del partido. Y eso lo estamos evaluando seriamente, presentar una propuesta de eso. Eso es una primicia, diputado. Con diversos sectores para ver hasta qué punto puede escalar una aspiración nuestra. No es que hemos lanzado la candidatura, pero estamos consultando y tocando puertas. Bueno, primicia del Sol de los Sábados, Eugenio Cedeño busca la Secretaría General del PRM. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cambio y fuera. El Sol de los Sábados.